En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. Alejandra Giraldo llegó hasta Medellín para hablar con el director nacional de la Caja de Compensación Confama sobre liderazgo y visión del futuro. David Escobar habla de la interesante teoría de los ingenieros del caos. Asegura que estamos menos divididos de lo que nos hacen creer e invita a los líderes a que el principal proyecto sea cultivarse ellos mismos. David Escobar es ingeniero de la EAFIT y magíster en Administración Pública de Harvard. Desde 2016 dirige Confama. En 2025 fue destacado como uno de los 5 CEO con mayor impacto digital en el país para generar conversaciones con propósito. David Escobar, director de Confama, qué gusto por fin tener esta conversación, este diálogo para no polarizar y más acá en nuestra tierra, ¿no? Feliz, Alejandra, de estar contigo aquí en Medellín. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo percibe usted hoy a Colombia? Alejandra, yo tiendo a ser, en unos momentos como estos, tiendo a ser optimista en el largo plazo y posibilista en el corto plazo. Nos están de algunos sectores del país metiendo el cuento de que el país va mal y que va mal hace muchos años y peor aún que todo va mal. Y lo que yo veo desde mi rol en Antioquia es un montón de instituciones, de empresas, de comunidades haciendo su tarea y creando valor social y generando innovaciones para el beneficio del país. Eso hace que yo tenga esta postura de posibilismo, que es, como decimos en Confama, esa actitud que no es pesimista, pero tampoco es optimista ciega. Es esa mirada que dice, si yo hago lo que tengo que hacer, el futuro va a ser mejor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir de abajo hacia arriba, de organizaciones, de instituciones, de comunidades, incluso desde el espacio familiar, y aprovechar los buenos proyectos, las buenas iniciativas, la gente que quiere hacer el bien y generar valor colectivo, o crear empresa, que también es otra forma de crear valor colectivo, y de ahí partir y construir hacia arriba, hacia las instituciones, hacia las élites, hacia los líderes, y asumir eso como parte de un proyecto nacional que esté basado, diría yo, en las dos grandes riquezas de este país, que son diversidades, la diversidad biológica, la naturaleza, y la diversidad cultural. En Confama estamos trabajando de la mano de los investigadores de un estudio que se hace como en 80 países del mundo que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Y una de las cosas más bonitas que han aparecido ahí es que los colombianos tenemos muchas más cosas en común de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que nos tenemos que pegar de lo que nos une y no solo de lo que nos divide. Es cierto que las sociedades diversas o hiperdiversas son más difíciles de gobernar, pero también son mucho más divertidas y son mucho más ricas cuando deciden trabajar juntas. ¿Qué identifica usted acerca de ese elemento en común de los colombianos, lo que hace más allá de la selección Colombia, ¿no? Está muy bien, me parece que esa es una buena pregunta. Cada vez más tenemos un proyecto nacional unificado y nosotros no nos damos cuenta porque los que nos quieren polarizar y los que nos quieren dividir, llamémoslos los ingenieros del caos, no están permitiendo que organizaciones, personas desde las regiones, comunidades, hagamos algo que es lo contrario a la ingeniería del caos, que es la tejeduría de la paz y del futuro. Nosotros hemos visto en Confama, que es el rol que yo tengo, que hay proyectos extraordinarios para que Colombia, a partir de ellos, construya un gran proyecto de salud, o un gran proyecto de cuidado a la naturaleza, o un gran proyecto de desarrollo económico y empresarial, o un gran proyecto cultural. Y yo creo que nosotros nos tenemos que pegar de eso, de ese corazón o de ese núcleo de valores comunes y de esos proyectos que están emergiendo, que en algunos casos pueden ser pequeños, pero que si uno afina la mirada se va a dar cuenta que ahí, en una semilla, en una comunidad rural, o en una empresa, o en un barrio, está el gran árbol de la sociedad colombiana que todos nos soñamos. Esa ingeniería del caos, como usted lo llama, no permea esos proyectos culturales, comunitarios, más de nicho, más... Pues lo que nosotros hemos encontrado en esa encuesta mundial de valores es que los colombianos estamos mucho menos polarizados de lo que nos hacen creer las redes sociales y los líderes políticos. La expresión ingeniero del caos no es mía, sino de un pensador de apellido Daempoli, europeo, que dice que hay en los partidos políticos y en algunas organizaciones globales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha y de populismo, una intención de dividir las democracias y romper las democracias liberales occidentales de las que Colombia hace parte. Hacernos creer que nos odiamos, que no tenemos nada en común y que no podemos construir nada juntos.
Y nosotros, por ejemplo, en ese núcleo de valores compartidos nos hemos dado cuenta de que más del 90% de los colombianos valora el trabajo, que más del 70% de los colombianos consideran la naturaleza como fundamentalmente importante, que más del 95% de los colombianos tienen una profunda religiosidad, aunque tengamos distintas asociaciones religiosas. La mayoría de los colombianos ya vemos como muy importante todo lo que tiene que ver con la diversidad. Cada vez somos más tolerantes, pero si uno mira solo las redes sociales, y por eso se dice los ingenieros del caos, piensa que nos odiamos, pero salga a la calle, llegue al barrio, siéntese en una tienda o vaya a la junta directiva de una empresa y usted lo que va a encontrar es gente trabajando para sacar este país adelante. Hablemos de las redes sociales. ¿Cómo están incidiendo en este difícil momento que estamos viviendo en Colombia? Pues yo, por ejemplo, que estoy en el mundo de la educación, estamos en plena discusión de sacar el celular y las redes sociales y los videojuegos del aula de clase, porque la mayoría de los estudios muestran que esto distrae a los estudiantes, que los mete en problemas de salud mental, que los desconecta de la relación con profesores y con sus compañeros. Y yo creo que así como afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes, nos afecta a los adultos. Yo soy de la idea que tiene que haber un camino de autorregulación, donde las personas individualmente nos autorregulemos y las comunidades nos autorregulemos, que saquemos el celular no solo del aula de clase, sino de la oficina, de la sala de reuniones, de los espacios empresariales y de los encuentros sociales significativos. Si usted está con su familia, con la persona que más ama, pues ponga el celular no solo volteado en la mesa, sino lejos de ustedes. Y debe haber asimismo, y en eso un vecino nuestro, Brasil, lleva un avance muy importante, una regulación de parte del Estado. Las redes sociales, en inglés se llaman medios sociales, no redes sociales. Y tienen la misma regulación, la misma responsabilidad que tiene un medio de comunicación, donde va a haber defensor del televidente o del lector, donde si mienten flagrantemente los jueces o las cortes les pueden exigir no solo rectificaciones, sino retiro de los contenidos que fueron mentiras o falsedades. Brasil ha avanzado un montón en eso y por lo que yo he estudiado ese debía ser como un camino para seguir en Colombia. Yo creo que parte de la discusión que tenemos que tener es que los que publicamos contenidos en redes y los medios de comunicación y las plataformas que los contienen, tenemos todos una responsabilidad, como todos los ciudadanos. Pero el papel de las instituciones, y cuando digo instituciones no solo hablo de lo público y del Estado, sino de los medios y de las empresas y de las organizaciones sociales, es proteger la democracia. Porque es que de la democracia es de donde emergen los derechos y las oportunidades. Entonces no podemos dejar que ellos, con esa agenda, no importa si es de derecha o de izquierda, eso es lo de menos, se apoderen de nuestra historia y nos quiten la iniciativa y la agencia. Porque estamos inmersos como en una ola de pesimismo, de incertidumbre. También creo que es más reinante la incertidumbre que el pesimismo, ¿o qué piensa usted? Yo creo que tenemos un problema de liderazgo, y es que sobre todo en liderazgo político, porque yo veo un liderazgo social, institucional y empresarial cada vez más contundente. Estaban acostumbrados a tener bajo perfil y ahora están saliendo a las redes sociales, a los medios de comunicación, haciendo el esfuerzo por ir más allá de su zona de competencia. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que pedirle a nuestros líderes políticos que trasciendan las próximas elecciones y miren, como dicen, las próximas generaciones, que aprendan a pensar en décadas, que nos ayuden a construir 4 o 5 proyectos de nación y de país que trasciendan las administraciones y los gobiernos. Entonces un proyecto a 50 años de salud, un proyecto a 50 años de desarrollo económico, uno a 50 años de educación, uno a 50 años de biodiversidad, uno a 50 años de cultura. Yo sé que eso es idealista, pero si no es con idealismo no salimos adelante. Pero a nuestros líderes políticos, partidistas y a los candidatos, que hay tantos ahora, hay que pedirles que traten de salir de ese mundo del caos y del odio de las redes sociales, porque ahí puede que ganen unos resultados en el corto plazo y unos boticos, como dicen ellos, pero al final todos vamos a perder. ¿Cuál es el liderazgo que en este momento Colombia necesita? Pues es que la mayoría de las reflexiones que uno hace en este tipo de conversaciones son exteriores, es decir, que hay que hacer hacia afuera, pero preguntémonos, digamos, reconozcamos primero que un líder es un ser humano. Como dice un amigo, un profesor mío, dice, hay un estudio de alguna universidad muy famosa que descubrió que los jefes y los políticos son gente y que al ser gente tienen una responsabilidad consigo mismos y con los demás. Además son una gente especial porque tienen un rol, digamos, muy significativo en la sociedad o en la organización en la que esté. Entonces yo ahí lo que quisiera como comentar es que
un líder empresarial o cualquier líder tiene una primera responsabilidad que a veces olvidamos y es cultivarse a sí mismo. Yo digo que el primer proyecto de un líder es él o ella misma, ¿cierto? ¿Cuál es el cuidado que hace de su cuerpo, de su mente, de sus palabras, de sus relaciones con otros? Y por supuesto se va a equivocar o nos vamos a equivocar un montón porque somos seres humanos. Pero yo sí creo que esto comienza porque los líderes traten de ser buenas personas. Las soluciones no están lejos, afuera. Las soluciones para nuestros problemas más acuciantes están adentro. Traigamos toda esa poesía, todo ese montón de belleza a la praxis. ¿Qué podemos hacer en la cotidianidad? ¿Cómo comenzamos entonces a reencauzar el foco? Yo creo firmemente en una idea que es del biólogo chileno que murió hace unos años, Humberto Maturana, que decía que si cambiamos nuestras conversaciones vamos a cambiar el mundo. Es una manera sencilla desde el hogar. ¿De qué habla la familia por la noche cuando se encuentran? Y así como está la familia, está la empresa. ¿De qué habla uno los lunes cuando se encuentra en la empresa en la que trabaja? Entonces, yo creo que es la disciplina de cómo atajamos sin negar la realidad. Eso pasó, pero cómo no caemos en generalizaciones negativas o cómo no nos metemos en ese círculo vicioso. Pues para sacar votos en marzo, pues es más fácil odiar al otro y decir que todo lo que está pasando y ha pasado en los últimos 50 años en Colombia es malo. Pero ver los matices y decir esto ha salido bien, esto no ha salido tan bien, esto es muy malo, cómo corregimos lo muy malo rápido, cómo mejoramos lo que no ha salido tan bien y cómo construimos a partir de lo bueno, necesita más tiempo al aire y necesita más criterio. Terminemos reforzando ese mensaje de cómo sí, de cómo cuidar nuestra democracia en una época de desinformación, en una época de polarización, en una época de extremos. Todos somos artesanos de nuestras conversaciones, que las conversaciones no las de nadie, que no nos la impongan los ingenieros del caos, sino que nosotros decidamos de qué queremos conversar y que esa conversación tenga un poquito de futuro y que ese futuro sea la mejor versión de nuestro, digamos, sea un futuro posible y positivo. Pues muchísimas gracias por haber aportado a esta conversación con artesanía, con mimo. Eso es lo que queremos seguir haciendo. David Escobar, director de Confama. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación a estos diálogos para no polarizar. Gracias a ti, Alejandra, y a Caracol por esta invitación.